Muy buenos días, tengan todos ustedes hoy un día más, un domingo más donde la gracia de Dios sobreabunde en cada uno de nosotros y porque Dios es bueno y Él conoce todo lo de nosotros. Hoy vamos a orar primero que todo para empezar el estudio, el culto y todo. Señor, le damos gracias porque una vez más hoy nos permites llegar hasta este templo a venir a honrarte, a glorificarte y a llenarnos de bendición y de la gracia suya, Señor. Le pedimos, Padre Santo, por todas las personas que quieren venir para que usted les ayude a apresurar los pasos y que lleguen con bien hasta aquí hoy, para que reciban las Sagradas Escrituras, lo mismo que los que nos ven por las redes sociales. Le damos las gracias a todos ustedes, pero especialmente a Dios por abrir estas páginas para que lleguen hasta todos sus hogares y a todos los lugares donde Dios lo disponga. Le pedimos, Padre de la Gloria, también por todas las personas que están hoy pasando necesidades económicas, principalmente las espirituales, Señor, porque cada día se acortan más los días y eso es lo que quiere el enemigo, que se acorten los días para poder ser un cazador, que él anda como león rugiente. Señor, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y hoy vamos a leer el capítulo 7. Y yo me preguntaba por qué una seguidilla de cosas y no es lo que yo quiero, sino lo que Dios pone. Porque si ustedes ven los proverbios, hay veces dice una cosa y después viene con otra diferente. Y hoy la semana pasada se habló sobre el adulterio. Y hoy se va a hablar sobre las artimañas de una prostituta. Y qué raro, ¿por qué se tiene que venir tocando esos temas? Pues bueno, porque Dios tiene sus propósitos y para que cada uno de nosotros entendamos y para que también nos sirva como dirección para ayudar a los demás. Entonces lo vamos a hacer. Como viene muy parecido, entonces lo hacemos hasta el 27 y lo hacemos en forma antifonal, ¿verdad? Entonces, las artimañas de una prostituta. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Ligados a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando era una mujer necesaria de encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado, le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado muy poco. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cortesía del equipo. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos de amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con suavidad, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salmería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como abuelo de y cometió sus misiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, y estar atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, ni hieres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos y aún más fuertes han sido fuertes por ella. Y ahora todos
Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Bueno, yo creo que todo lo hice muy claro. Todo lo que viene trae castigo, trae problemas, trae razones, aparta totalmente el corazón, lo aparta de los caminos, de las veredas de la verdad. Habla hasta de un joven ahí que acechando por todas las esquinas, anda las mujeres, ustedes han visto aquí muy cerca donde se presentan unas damas en las esquinas, cosa que no las vamos a criticar, Dios guarde, no, más bien al contrario, orar por ellas, porque ellas en una necesidad no sé qué harían, ¿verdad? Pero yo creo que la mujer que es separada para Dios, Dios la protege y la cuida, ¿verdad? Muy fácil hablar, pero ellos, no sé, mejor en ese tema no me meto y solo pedir por ellas y orar. A lo último el 27 dice, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Pues puña, qué terrible. ¿Qué camino al Seol? ¿Qué nos lleva una mujer de estas? A la muerte, al mero, hablemoslo como tiene que ser, al puro infierno que conduce a las cámaras de la muerte. Y cuando somos hombres y nace un chiquito, aprenda a ser hombre porque lo voy a llevar hasta el lado, cuando ya usted sea hombre. Vean qué ocurrencia de la mente de Satanás, inculcarle eso como si fuera un objeto, una mujer. Y lamentablemente caemos, como lo decía aquí, ella es alborotadora y rencillosa y sus pies no pueden estar en la casa. ¿En cuál casa? La casa de Jehová. ¿Por qué? Porque están escondiendo un pecado, igual que uno lo esconde, pero cuando uno esconde un pecado, no puede ver la cara casi ni orar ante el Señor, pero cuando verdaderamente se arrepiente y se aparta, puede llegar a la casa del Señor. Ahora seguimos con un canto. Vamos a cantar Somos un pueblo de pacto. La letra la va a poner ahí. ¿La ven? Claro que sí. Para que todos cantemos. Amén. Aunque yo débil pueda ser, fuerte es y fiel es mi Dios. Aunque yo muchas veces le niegue, me levanta otra vez. Somos un pueblo de pacto, Él nos cuida y nos protege. Dios obra en nuestras vidas con su espíritu, cada día nos cuida. Otra vez, aunque yo débil pueda ser, fuerte es y fiel es mi Dios. Aunque yo muchas veces le niegue, me levanta otra vez. Somos un pueblo de pacto, Él nos cuida y nos protege. Dios obra en nuestras vidas con su espíritu, cada día nos cuida. Su palabra nadie podrá parar, a su evangelio nadie se opondrá. Las
su palabra. Su palabra nadie podrá parar. A su evangelio nadie se opondrá. Las buenas nuevas de mi Dios se cumplirán en el nombre de Cristo Jesús. Como pueblo de pacto, proclamemos el evangelio, anunciando en todo lugar en nuestro caminar. Amén. Bueno, seguimos ahora igual con el mismo estudio de la escuelita dominical, las cartas del Evangelio, como lo pueden ver ustedes, y estamos en el 9º encuentro. Ya lo vamos a poner acá para que lo veamos todos. Y como les vuelvo a repetir, el que quiere librito para que lo estudien en su casa, nos pueden mandar acá y nosotros, don Daniel le hace el favor con mucho gusto y se lo manda por PDF, ¿verdad? Entonces, qué bonito que todo viene para bien, todo lo que haga Dios en el momento quizás nosotros no lo entendemos, pero cuando yo iba a hablar de un PDF, abrir eso, yo no sabía, ¿ah? Pero mire ahora nosotros, ya gracias a Dios ahí nos mandan y esto y el otro y poquito a poquito. Si no hubiera pasado la pandemia quizás no hubiéramos aprendido a eso, ¿verdad? Entonces, dice, la oración es una ciencia espiritual. Arriba, pero lo vimos que por qué si los no creyentes oran reciben respuestas. Lo vimos que ellos ofrecen oraciones a muchas cosas y nosotros también, hay veces nosotros oramos y oramos por orar, y por eso hay veces no se da la respuesta, pero también hay veces no se da porque también Dios no quiere todavía, porque cuando Él dice, por eso hay un refrán que todo lo decimos y ya se nos ha metido en la mente, es en el tiempo de Dios, ¿ah? Y lo decimos, pero ¿cuál será el tiempo de Dios? Solamente Él lo sabrá. Entonces, hermanos, llegamos, ¿por qué si los creyentes no oran reciben respuesta? Después llegamos hasta el final, que fue la semana pasada, con la última cita bíblica, que fue Mateo 24:11, que es el número 5. El número 5. De arriba. ¿Por qué los líderes de religiones Ajá. tienen poder? La respuesta se encuentra en Corintios Y 10:20 y en Mateo, ajá. Ahora vamos a seguir la parte 2 que viene, que dice, los no creyentes reciben respuestas de las oraciones incondicionalmente, pero tanto si es bueno como si es malo, fracasa. Entonces has visto una cosa que uno dice, ¿cómo es posible que una persona de estas, si uno enumera y uno lo ha pasado en la mente, que no debe ser eso, porque eso es envidia? ¿Cómo a una persona a veces se le hace un milagro y una oración? ¿Ah? Pero en ese momento están bien y ellos alaban y todo a Dios, pero después de que se les hizo el momento de que se le contestó esa oración, ya como que la persona ya me lo hizo Dios, ya deja de seguir orando, ya deja de seguir pidiendo. Entonces tomamos a Dios como solo para que nos dé. Entonces aquí nos dice, y por eso fracasa. Muchas veces fracasan. Ya yo me sané del COVID, le pedí a Dios que me sanara y ahora estoy sano. Y ahora ni me acuerdo. Ya ni hago caso, ya ni la mascarilla, o ya me quiero montar al autobús sin mascarilla, o casi no me lavo las manos y todo eso. Después de que pasan los problemas, siempre pasa así. Cuando uno está en la tempestad,
agarra a Dios y lo abraza y lo besa y todo, pero después de que pasa la tempestad, si me acuerdo, si lo vi no me acuerdo. Bueno, a eso es normal, en todos nosotros nos va a suceder esto. Dice el número 3, cuando los hijos de Dios oran, Dios responde de 3 maneras. Una, en muchas ocasiones da respuesta y viene enseguida. Wow, se queda uno sorprendido, Dios mío. Y se mete uno carbón de uno mismo y dice, seguro es que yo soy como Abraham, debo tener mucha fe. ¿Verdad? O seguro es que yo me estoy portando muy bien y seguro Dios me está dando esa respuesta rapidísima. Pero solo Él sabe. La 2, Dios dice no, si la respuesta no es beneficiosa o es innecesaria. Me enojo con Dios. Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo oro día y noche, y esto y esto y esto, y hasta estoy dando un poquito más de diezmo en la iglesia. Y estoy ayudando y estoy evangelizando y estoy esto. Pero cuando Él dice no, Él no, ¿verdad? No lo sabemos por qué, pero Él sí lo sabe, porque dice que tus caminos son diferentes a los de nosotros. La número 3, a veces Dios responde tus oraciones con una respuesta mejor. Esto es porque Dios quiere bendecir a sus hijos. Qué tremendo, tal vez a veces le oro yo a Dios por tal cosa, para un trabajo, y me dieron un trabajo que no era el que yo pedí, pero no sabía yo que ahí yo iba a trabajar bajo el poder de Dios, no en ese lado. Porque cuántas veces queremos estar uno en ciertos lados de nosotros mismos, pero Dios nos manda a otros lados. Es totalmente diferente. La número 2 sigue aquí. ¿Quién puede recibir respuestas de las oraciones? Una, los hijos de Dios pueden recibir respuestas. Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, si hoy en la madrugada toda me la pasé, desde anoche la pasé, yo decía, Dios mío, le estoy creyendo a usted. Porque es que es muy bonito venir y exponer uno aquí yo y decir, crean, pero es que yo soy el primero que tengo que empezar a creer. Y entonces me decía yo, por eso hay veces no veo respuesta, porque yo digo para los demás, pero el creer yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Definitivamente. Dios, los hijos pueden recibir respuestas, claro que sí, mas a todos los que le recibieron, una, recibir. 2, creen. Y después le dio ¿qué? Potestad. Bienvenidos. Le dio potestad, 3 cosas. Y ustedes creen que si yo para tener potestad, yo tengo que, o sea, para tener una potestad yo tengo que tener una fe y tengo que creer. Porque, como les decía, esta semana se me movió el piso bastante. Y es lo que decía uno, ¿a quién le estoy creyendo? ¿Y por qué me desinflo? Porque no tengo potestad. Y dice que a los que le recibieron. ¿Y cómo es posible que a una persona que a veces no ha recibido a Cristo y le llegue la contestación de unas oraciones? Entonces ahí es donde comienza el enemigo a luchar conmigo, a decir esto. La número 2, orando en el nombre de Jesús es posible. Juan 16:24. ¿Qué dice? Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedir y recibir para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, mis hermanos, vean, muchas veces usted ha visto que se termina la oración y Señor, te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo dije? Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre que yo tengo que pedir? Si yo estoy hablando de Jesús, estoy hablando de Él. Entonces, hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre que yo tengo que pedir? Jesús. Aquí está. Pedir, 1, recibir, 2, para que vuestro gozo, mi gozo.
Lo estoy pidiendo en 3 partes, gozo y después que se cumpla. Pero no se cumplió lo que yo pedí. ¿Por qué? Porque no he tenido gozo, sea bueno o sea malo. Dios dicen que Dios no prueba. Bueno, y ahí, vamos a ver, pero él tiene su firmeza y lo dice. Número 3 dice, confesando tu pecado puedes recibir respuestas. Ay, y esto sí es verdad. Salmo 66, 18, vea lo que dijo el rey David. Salmo 66 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es que yo sí que soy pecador. Es que mire, doña Tere, ore usted más por mí, no es que yo veo que a usted sí que le da respuestas, Dios, y a mí no. Pero vea, dice el rey David, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando yo veo, cuando yo confieso el pecado ante Dios y descubrí y vi unas cosas diferentes, que guardo pecados internos que nadie lo sabe, ni nadie, solo Dios, y jamás, hasta a mí se me han olvidado, pero me los vuelve a recordar, no Satanás, sino Dios me dice, Marvin se acuerda, usted no me lo ha pedido como en la lista de Santa, ¿verdad? Que le dice más de uno, haga la lista, ahí está la lista de pecados. Cuando confesé yo el pecado, recibí una respuesta de una oración. ¿Cuál fue? La liberación interna en mí. Entonces, esa es otra muy, muy buena. Dice la 4, Dios responde a aquellos que oran con fe. Lucas 11, del 5 al 12. Lucas 11. Lucas 11, tal vez de 5 al 12, yo la puse hasta el 10. Ok, problema. Sí, señora. Bueno, sí. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, ¿cómo es eso? Perfecto. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Sí. No, está bien ahí. Está bien. Sí, bueno, el 12, ¿qué dice? Es que yo lo llegué hasta el 10. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Bueno, y cualquiera puede decir, dice, ve, pero ¿qué tiene que ver eso con la fe? Pero veamos aquí, dice, en el 9, si yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Y después dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Apocalipsis 3, ¿qué dice? El que toca y abriré yo, le recibiré y hasta cenaré. Se está pidiendo con fe. ¿Qué pasa si mi fe, que yo digo, Señor, pero es que yo te le estoy pidiendo a usted con fe, pero tal vez el Señor me responde y me dice, eso es tu deseo, no es la fe, que es diferente. Uy, ahora sí me la puse. ¿Por qué? Porque vea cuántas veces hemos pedido con fe. ¿Para qué? Para tener cosas materiales. Qué lindo tener un carro como tal otro, pero pídalo con fe. Pídalo con fe, usted lo puede tener. Le dicen a uno, sí, está bien.
Para Dios no es nada imposible, pero ese es fe o es un deseo. Hay que desmenuzarlo y analizarlo uno totalmente, ¿verdad? 5. Dios responde a aquellos que oran pacientemente hasta el final. Lucas 18, del 1 al 8. Y vamos a leer solo el 1 y creo que el 8, para ver, porque también se le refirió, sí. Ajá, y 18. sí. Y también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Ajá. Y no desmayar. Y el 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Perfecto, entonces aquí dice, Dios responde a aquellos que oran pacientemente hasta el final. Y el 1 dice, también le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar cuando, solo al mediodía. Dice, siempre y no desmayar. Y yo desmayo porque yo no veo la respuesta a la oración. No. ¿Para qué le pido a Dios? Y comienzo a hacer el inventario al vecindario. Aquel que anda metido en drogas, ese sí, vea que esto, y le veo con los ojos carnales, pero no con los ojos espirituales. ¿Ah? Y a lo último dice, el 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. ¿A quién? Si usted ora verdaderamente como Dios tiene que ser y le pide, al orar, al someterse a la palabra de Dios, Dios va a dar la respuesta. Pero también dice, y hallará fe en la tierra. Si en este momento viniera yo, pregunta que me hago yo, ¿cómo estoy con la fe con Cristo? Cada quien se va a responder a sí mismo, ¿verdad? Y 6, dice, recibir respuestas conforme a los pensamientos en el corazón y el entendimiento que da el Espíritu Santo. Filipenses 4, 6, 7. Dice así, por nada os estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento quedará guardada, ¿dónde? En los corazones de quién? De vuestros pensamientos y de Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Hoy es 20, el 30 hay que pagar la luz. Y no se ha llegado. Usted no sabe si va a estar con unos algodones ahí ya puesto, ahí lo vamos a estar velando. ¿Ah? Vamos a ver qué hacemos si hacemos un culto diferente para el 31 de diciembre. Nos estamos preocupando por el momento, nosotros no vamos a ver. Por eso hay un refrán que le llaman en un grupo secular, no voy a mencionar el nombre para que no, dice solo por hoy, solo las 24 horas. Nosotros no sabemos mañana, no estéis afanosos. No ha empezado hoy el domingo y nos preguntamos, ¿qué voy a hacer mañana para darle el desayuno a mis hijos? ¿Qué voy a hacer mañana para darles almuerzo cuando vengan de la escuela? ¿Qué voy a hacer mañana? Nos preocupamos siempre por las cosas materiales, pero no nos preocupamos por las cosas espirituales. O sea, yo lo digo por mí. Aquella mujer que le dijo, a Eliseo fue, hazme una torta. Está loco usted, don Benino, está loco. Tengo solo un pedacito ahí de agua y un poquito de harina y quiere este otro que le dé un poco no, que se muera. Sí, y que le dé primero, que se muera de hambre él, pero ya sabía que mi hijo se iba a morir. Por eso estamos totalmente espiritual. La señora estaba afanosa, sí, pero afanosa ¿de qué? Que se le iba a morir ese hijo. ¿Y quién no? ¿Quién no? Que se le muere un hijo. Mire lo que me pasó a mí con mi hija. Yo ayer lloré y mire, yo soy muy sensible, por eso me digo que me parezco al profeta llorón. Yo lloraba ayer y mire, hicieron un arrocito con pollo tan rico y no me pasaba. Yo la vi cuando se golpeó ella y todo y se cayó y yo decía, Señor, bendito Dios. Y me dio, y eso es como para que Dios me dice, póngase vivo, papito, vea cómo lo amo. Que yo mandé a su hija, a mi hijo, a morir. Su hija no se murió, pero yo sí mandé a mi hijo. Y digo yo, qué amor más grande tiene el Señor, que siendo malo yo y pecador,
me mandó a mi Señor Jesucristo para poder salvarme. ¿Ah? Y después 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa, tenga paz, le dicen a uno. Un hombre en la calle, todo el mundo le grita, tenga paz, y después le dice, tal por cual. Qué bueno. Y la paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. ¿Y quién la pasa? Solo Cristo, y yo no puedo. Guardará vuestro corazón. ¿De qué lo guarda? De malos pensamientos, de malas cosas, de malas ideas, de malos negocios. ¿Usted cree que este entendimiento que puede pasar ahorita, donde pasó ahorita esta semana con estos alcaldes, podrán tener esa paz? Pero si me está escuchando alguno de que sea familia de ustedes, les quiero decir, hay alguien que sí les puede dar esa paz. Si ustedes le reciben como su único Salvador, no con religión, sino directamente hacia Él. Se llama Jesucristo, que murió por mí y por todo el mundo entero. Así es que muy bonito está todo, pero sigue el culto todavía más. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Marvin. Buenos días, Fran, Sharon, buenos días también, bienvenidos. Qué dicha verlos por acá nuevamente. Es muy interesante este tema de la oración y cómo nosotros hemos sido formados defectuosamente. ¿En qué sentido? En que creemos que cuando oramos al Señor, Dios nos va a complacer todos nuestros deseos. Dios complace aquello que nos es de bendición a nosotros. En términos muy generales, ya Martín lo dijo, Dios a veces responde de inmediato y hemos visto esas respuestas inmediatas, ¿verdad? En que estamos orando hoy, tal vez hoy mismo o mañana recibimos una respuesta conforme a esa oración. A veces hemos estado orando por mucho tiempo y no vemos la respuesta a la oración como nosotros la planteamos, como nosotros se la presentamos al Señor. Y eso es porque el Señor acuérdense que Él dice que mis pensamientos son más altos que sus pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos de Dios van muchísimo más adelante que los nuestros. Entonces, Dios puede decir, no, espere, no es el momento. O hay algo mejor para usted. Entonces, esto lo menciono para que no nos desanimemos cuando estamos orando y vemos que no hay una respuesta conforme a lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Y por eso lo digo así, conforme a lo que nosotros deseamos. El Señor desea lo mejor para nosotros y a veces lo que nosotros queremos no se alinea con lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces siempre va a prevalecer la voluntad de Dios. También dice Santiago por ahí que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, así lo dice, ¿verdad? Y como decía aquel, allá y no juegue, ¿verdad? Porque pedimos solo para satisfacer nuestro ego o nuestras necesidades carnales. Entonces, Santiago nos dice, pedís, pero pedís mal. O sea, no estamos alineados con la voluntad de Dios. Pero es importante saber que Dios escucha a sus hijos. Lo que ahora leyó Marvin de Juan capítulo 1, versículo 12. Bien, vamos a continuar con el mensaje de hoy. Vamos a iniciar un tema que se llama la iglesia que predica la verdad del Evangelio. Lo vamos a ver probablemente en dos sesiones, tal vez en 3, depende del tiempo, porque son varios puntos. Nada más los voy a mencionar antes de empezar a desarrollarlos. El primer punto es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia que predica el Evangelio? Segundo, ¿de qué o quiénes está conformada la iglesia que predica el Evangelio? Tercero, ¿cuál es la misión de la iglesia que predica el Evangelio? Cuarto, ¿cuál es el número de personas que constituyen a una iglesia que predica el Evangelio?
5, 10, 20, 50, 100, 1000. ¿Cuál es el grupo? Y ahora les digo por qué esa pregunta. 5. ¿Hay una iglesia verdadera? Y las otras son falsas. Vamos a tocar ese punto. Y 6. ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros de la iglesia que predica el Evangelio? Son 6 puntos. Como les digo, son muchos puntos y además son bastantes versículos. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, y vamos a iniciar con ese versículo de meditación para introducir el tema. Lo tiene ahí, Hechos 1, 8. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el día que nos permites, Señor, por esta reunión de tu iglesia, Señor. Aquella que compró el Señor Jesucristo con su sangre, Señor, que dio su vida por nosotros, Señor. Oramos, Señor, para que este mensaje sea de edificación de tu pueblo. Que si hay alguien que aún no te conoce, Señor, pueda recibir salvación por medio de la fe en Cristo, Señor. Que sea tu iglesia la que proclame el Evangelio de Cristo. Que sea tu iglesia la que lleve honra y honor a ti, Señor. Que siempre sea tu palabra el sustento del mensaje de la iglesia, Señor. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hemos escuchado muchas veces acerca de cuáles iglesias hacen más trabajo y mejor. Para el Señor, ¿cuántos miembros tiene? En las reuniones de pastores es muy frecuente que un pastor le pregunta a otro: mira, ¿cuántos miembros, cuánta gente llega a tu iglesia? Ah, la mía llegan 8. Ah, la mía llegan 56. Ah, la mía llegan 120, ¿verdad? Y entonces nos vamos inflando entre más número de personas haya, y el que tiene menos números de personas se siente un poco disminuido, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? También hay otras cosas, ¿verdad? ¿Cuántos miembros tiene? ¿Cuántos pastores o misioneros sostiene? También, es que nosotros sostenemos a 10 misioneros. Es que yo sostengo con costos a uno, ¿verdad? No, es que ni al pastor, ¿verdad? Y se da esa competencia, que yo creo que no es muy sano, ¿verdad? También, mira el edificio que construimos. Mira, compramos un terreno de 5,000 metros cuadrados y vamos a hacer la iglesia, vamos a tener escuela dominical, vamos a tener instituto bíblico. Y esa es la gran iglesia que muchos anhelan, ¿verdad? Otra cosa, las ofrendas. Mira, ¿y cuánto se recoge en tu iglesia los domingos? Es una pregunta frecuente entre pastores. De tanto el nombre, qué poquitillo, o no, qué montón, dice el otro, ¿verdad? Y así, esas cosas ocurren. Al fin de cuentas somos humanos y somos carnales, ¿verdad? Y se dan esas cosas en que se crea una competencia. Marvin aquí ha dicho reiteradamente que hay alguien que le dice a Marvin que ¿por qué viene una iglesia tan pequeña? Algo así es, ¿verdad, Marvin? ¿Verdad? Y que no crece. Y que no crece. Sí, bueno, ojalá que no sea alguien que venga aquí, ¿verdad? Y no quiero saber quién es. No interesa, eso no interesa. Pero vean el prejuicio que tiene la gente, ¿verdad? El prejuicio, o sea, ¿por qué? Porque no conocen qué es una iglesia. Y por eso es que vamos a tratar el tema acerca de la iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué hace que una iglesia sea iglesia? ¿El edificio? No. ¿La cantidad de miembros? Tampoco. ¿Las actividades semanales, mensuales o anuales? ¿Verdad? Que yo he escuchado y que dicha que lo tienen, de iglesias que tienen reunión de mujeres, reunión de jóvenes, reunión de niños, reunión de matrimonio, reunión de solteros, reunión de divorciados, reunión de no sé qué, y siempre están con muchas actividades, ¿verdad? La perfección de su organización. Hay iglesias que son súper ordenadas, las admiro, que todo está bien cronometrado, bien hecho, bien planeado todo el año completo, todos los fines de semana, todos los estudios bíblicos de entre semana, todo está planeado desde diciembre del año anterior. Nosotros quisimos hacer eso, ¿verdad, Marlon? De planear los mensajes del año pasado y de este,
con suficiente tiempo, Marvin lo sabe, hicimos una distribución de mensajes y a ver si se cumplió. La pandemia no ayudó y otras situaciones. Entonces al final me alegro por una razón, porque se predicó o se está predicando lo que el Espíritu Santo nos guía, no lo que nosotros planificamos, que es muy diferente. Amén. ¿Verdad? Y algún día les hablaré cómo es que surgen en mí, en mi caso particular, estos mensajes. Pero honestamente yo casi nunca planifico el mensaje la próxima semana. O sea, como que hoy yo sé que lo que se habla la próxima semana no lo sé. En este caso que estamos tocando el tema de la iglesia, pues yo sé que en algún momento tengo que tocar una segunda parte y tal vez una tercera, pero porque es un tema, ¿verdad? Pero el tema era, hoy hace 8 yo no pensaba hablar de la iglesia hoy, no sabía si iba a hablar de la iglesia hoy. Porque he decidido que sea el Espíritu Santo quien me guíe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sí sabe qué es lo que necesita la iglesia, yo no. Yo puedo suponer cuáles son las necesidades de doña Mireya, por ejemplo, y tal vez algún día hablar acerca del tema, ¿verdad? Pero lo puedo suponer, yo puedo suponer las necesidades de doña Isabel o de Eliet, ¿verdad? Que con las conversaciones uno dice, mira, o de Marvin, ahora que usted comentaba lo que pasó con su hija, ¿verdad? Uno puede saber, adelante. Ajá, tal vez atende la voz si me haces el favor, a ver de qué se trata. ¿Verdad? Entonces, uno escucha las conversaciones y uno dice, bueno, Marvin necesita tal cosa, ¿verdad? Pero ¿qué necesita la iglesia como cuerpo de Cristo? Esa es otra cosa, ¿verdad? La perfección de la organización, el código de vestimenta de sus miembros, cómo tienen que venir vestidos, ¿verdad? Que hay iglesias, no, le deberías haber preguntado el nombre. Digo que el próximo no muy bien. Ah, bueno, bien, qué bendición. ¿Ah? Ah, es su nieta, es la que quiere estudiar ingeniería. No, otra. Ah, qué bueno. Bueno, qué bendición. Ya Dios hace ya llegó así, después va a estar presente. Amén, amén. Vean lo que Dios hace. Amén. Les decía, el código de vestimenta de sus miembros, que todos los que se paran el púlpito en algunas iglesias tienen que venir con corbata y incluso algunos con saco, aunque estemos a 40 grados de temperatura, ¿verdad? Y adelante. Y adelante, y todas las señoras que el otro día lo vivimos con alguien por ahí, que con vestido largo en agua y hasta los tobillos, ¿verdad? Pero a Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es el corazón de las personas. Hay un proverbio que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren por mis caminos. Mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En un principio la iglesia de Cristo se reunía en casas. Eran familias que ponían al servicio de la obra su propia vivienda. ¿Cómo empezamos nosotros, Marvin? Igual. En casas, en una casa. Así empezamos, alrededor de una mesa. 6 personas. Bueno, nosotros 2, Ali y Cris, 4, los chiquillos, y Marvin. Esos éramos al principio. Se ponía al servicio su propia vivienda, de ahí que no debían ser muy numerosas. Imagínense, hace 2000 años, la cantidad de población que pudo haber alrededor de Jerusalén, de Judea. No había 1 millón de personas. ¿De cuánto podría ser Costa Rica hoy es de 5 millones y pico de personas? ¿De cuántos miembros serían las iglesias? ¿De 10? ¿De 8? ¿De 6 personas? Muy, muy grandes, no sé, 30 tal vez. Estoy hablando de la iglesia al principio, ¿verdad? De ahí que no debían ser muy numerosas ni tener edificios ostentosos, eran las casas de las personas, ¿verdad? Y nosotros lo hemos vivido aquí, tal como nació esta iglesia, por ejemplo, y tal como veíamos, por ejemplo, donde Maureen hace algunos años, en la salita de la casa de Maureen, ahí nos reuníamos, ¿verdad? Ahí hacíamos el estudio bíblico. Y hay referencias en el Nuevo Testamento, nada más les voy a mencionar, por ejemplo, Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15 y Filipenses 1:2, Pablo saluda a la iglesia que está en la casa de alguien. ¿Sí? Las iglesias se reunían en casas. Entonces no es el edificio el que hace la iglesia.
El término iglesia corresponde a la transliteración del término griego eclesia, ahorita les explico, el cual se refiere en el Nuevo Testamento a cualquier asamblea o cuerpos locales de creyentes o al cuerpo universal de todos los cristianos. ¿Qué quiere decir esto? En griego, la palabra eclesia o eclesía, no sé cómo se pronuncia, significa asamblea. Lo que ha hecho el Nuevo Testamento y la tradición de la iglesia es que en vez de traducir la palabra, simplemente la pasaron sin traducción del griego al español. En griego es eclesia, con doble K, y en español es iglesia. Se transliteró nada más. Se cambiaron las letras y la pronunciación sigue siendo la misma. Pero el significado es asamblea o reunión de personas. Y en términos del Nuevo Testamento, la iglesia es esta que estamos aquí hoy, la iglesia, la reunión de varias personas que vienen a alabar al Señor y a escuchar la palabra del Señor. Y también el término iglesia se refiere a la iglesia, todos aquellos creyentes alrededor del mundo. Entonces hay iglesia local como esta de acá, Iglesia Cristiana La Verdad en la ciudad de Cartago en Costa Rica, esta es la iglesia local, pero también está la iglesia universal que es constituida por la que está en Cartago, la que está en Alajuela, la que está en Heredia, la que está en Japón, la que está en todo lugar. Reunión de creyentes. Pero ¿qué hace? La pregunta que queremos responder es ¿qué hace que una iglesia sea iglesia? ¿Cómo digo yo que hay una iglesia cristiana? ¿Cómo puedo identificar yo una iglesia cristiana? Ahora sí vamos a ir desarrollando algunos puntos. Y lo primero que tenemos que buscar en una iglesia es ¿quién es el fundamento de la iglesia? En esa iglesia en la que vemos cerca de nuestras casas o a la que van nuestros amigos o conocidos, ¿quién es el fundamento de la iglesia? ¿Qué es la base de la iglesia? ¿Qué sostiene a esa iglesia? En pocas palabras, ¿qué se predica en esa iglesia? El fundamento de la iglesia cristiana, según la Biblia, es Cristo. Y no puede ser otro. Hay iglesias que se llaman iglesias cristianas que no lo son. ¿Por qué lo digo? Porque no predican a Cristo. Algunas predican, por ejemplo, a la mamá de Jesús. Mucho, insisten mucho en ella, a la que le guardamos mucho respeto, pero hablan mucho más de la mamá de Jesús que de Jesús, de Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Mateo 16:16 nos dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lo interesante es lo que le responde el Señor Jesús a Mateo, que le dice así, vean qué interesante. Después de que Pedro reconoce que Jesús es el Cristo, y en esto es importante tener claro que es el concepto del Cristo. Para un judío, el Cristo es el Mesías, aquel que los profetas desde Moisés anunciaban que iba a venir para salvar al pueblo. O sea, ellos llevaban miles de años, como 4000 años esperando a que ese Cristo se identificara dentro del pueblo de Israel. Y Pedro lo vio a Cristo, vio a Jesús y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, ese que estamos esperando. Y no solo eso, dice el Hijo del Dios viviente. Esa expresión para un judío lo que significa es que esa persona que está al frente, además de que es el Mesías, es Dios mismo, Hijo del Dios viviente, o sea, su propia naturaleza. Pedro lo identificó bien. Y vean lo que le dice el Señor Jesús, le responde el Señor Jesús a esta declaración. Entonces le respondió Jesús, versículo 17, Mateo 16:17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El poder identificar a Jesús como el Cristo, el poder identificar a Jesús como nuestro Salvador, es algo que Dios nos da y pone en el corazón. ¿Cómo lo hace el Señor? Pues por la predicación de la palabra.
Yo escucho la palabra, le presto atención y cuando escucho, voy comprendiendo la palabra, identifico, mira, ahora sí entiendo. ¿Qué es lo que hace la diferencia de nosotros antes de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador y después? Que antes de que hubiéramos recibido a Cristo como nuestro Salvador, nosotros escuchábamos, pero no creíamos. Cuando nosotros escuchamos y creemos, como dice Romanos 10:17, entonces hay fe en nosotros. Y creemos, depositamos nuestra fe en la obra de Cristo. Y vean lo que continúa diciendo el Señor. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta expresión ha sido muy mal entendida, porque algunos promueven de que lo que Jesús está diciendo es que sobre esta roca, es decir, sobre Pedro, se iba a edificar la iglesia. No, la iglesia se edifica sobre la declaración de Pedro, de que Jesús es el Cristo. Sobre esa declaración en que, repito, Pedro identifica a esa persona que tenía al frente como el Cristo, el Mesías, ¿verdad?, el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración se construiría toda la iglesia. Es como si nosotros dijéramos, guardando por supuesto las distancias, Costa Rica se gobierna por la Constitución, por las leyes y por los reglamentos, en ese orden. ¿Cuál es el fundamento más profundo, más básico de cómo se gobierna Costa Rica? La Constitución. La Constitución de la República es el fundamento más básico y todo lo demás se tiene que descansar sobre esa Constitución. Si yo hago una ley o un reglamento que tienen categoría menor, que contradice la Constitución, esta ley o este reglamento no son válidos. Por eso es que existe la Sala Constitucional. Cuando uno dice, mire, no, es que tal ley contraviene preceptos constitucionales, entonces presenta un recurso de inconstitucionalidad y si lo aceptan, esa ley se acabó, porque va en contra del fundamento. Por eso el Señor dice, y sobre esta roca, la roca firme, ahorita vamos a ver algo más de eso, edificaré mi iglesia, sobre esa declaración. Si esa declaración no gobierna en una iglesia local, no es una iglesia cristiana. Puede decirse iglesia cristiana, puede decir que es iglesia cristiana, pero realmente no lo es. No pasa de ser un nombre, no pasa de ser una idea. Y dice otra cosa, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el infierno, Satanás mismo, no puede contra la iglesia de Cristo. Satanás puede atacar la iglesia de Cristo y lo hace, pero no puede contra ella. Está limitado por esta declaración del Señor Jesucristo, no puede. La iglesia de Cristo prevalece. La iglesia de Cristo, a través de los años, los últimos 2000 y pico de años, ha sido perseguida. Hay líderes y miembros de iglesias que han sido asesinados por su fe. Hay miembros y líderes de la iglesia que han sido torturados por su fe. Pero la iglesia sigue y ha seguido. Hola Mario. Y ha seguido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros estamos seguros en Cristo, como iglesia estamos seguros en Cristo. Por eso es que donde ustedes también los espectáculos y shows que se hacen donde no está prevaleciendo esa roca firme. Exactamente. Si uno asiste a un lugar que dice que es una iglesia cristiana y no se predica a Cristo, hay que salirse. Hay que decirlo así, claramente hay que salirse. No se puede seguir ahí, porque no está siendo construida, edificada, como dice aquí, sobre la roca que es Cristo. Y hay muchas iglesias así. Un día alguien me contaba de una iglesia a la que fue, en que hubo mucha cosa, pero no hubo mensaje. No, ya nos vamos. La música está tan buena que sigamos con los cantos, pero no hay mensaje. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Yo una vez fui a una y se
hizo una comparsa. Ajá. Y usted ha visto las fiestas que se hacen en el centro, todas así, con cantos llamados cristianos. Y eso fue lo que se dio. Y no hubo mensaje, no se abrió la Biblia. Comparsa y con baile, igual como los bailes y una comparsa. Ah, bueno. Ok, eso puede ser cualquier otra cosa, pero no es una iglesia cristiana. Ya solo con eso ya tenemos que cuestionarnos lo que es una iglesia. Segundo, otro texto, 1 Corintios 3, 10 y 11 dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro lo edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este es el apóstol Pablo. La iglesia de Corintios, que es la iglesia que más se habla sobre el tema de los dones espirituales, por cierto, ¿verdad? Ustedes saben y después los vamos a tocar. Pero la iglesia de Corintios también tenía un problema, eran muy carnales. Eran muy carnales y ellos hacían divisiones. Yo prefiero a Marvin o yo prefiero a Daniel, o yo prefiero a Bolívar. La gente mostraba su carnalidad manifestando simpatía especial por alguno de los líderes de la iglesia, ya fuera Pablo, ya fuera Apolos, y no me acuerdo cuál es el otro, pero la gente manifestaba simpatías. Entonces Pablo tiene que corregir eso, y Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Primero, ¿de dónde viene nuestro conocimiento de la palabra de Dios? Nuestra relación con Dios, de Dios mismo, por gracia. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. Dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Evangelizó, dio los primeros pasos en la vida cristiana. Lo que hacemos, por ejemplo, con un discípulo, ¿verdad? Que es llevarlo poco a poco con los primeros pasos. Ponemos el fundamento. Cada uno de nosotros ha tenido, digámoslo así, un maestro bíblico que lo ha guiado en los primeros pasos, poquito a poco lo llevó en los primeros pasos al principio. Y dice Pablo: y otro edifica encima. Claro, después vienen otros y empiezan a darnos más instrucción bíblica. Y eso es lo que dice Pablo. Yo empecé, ¿verdad? Además hay una frase que dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, que lo mencionamos el otro día. Entonces Pablo puso ese fundamento, la base bíblica del Evangelio. Después vino otro, Apolos, y Apolos construyó sobre esa base que puso Pablo. Pero dice: pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, sobre la plataforma del Evangelio, sobre la plataforma de la salvación, que vamos a ir construyendo. Y dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros no podemos cambiar el fundamento de la iglesia cristiana, que es Jesucristo. En el momento que nosotros cambiemos y empecemos aquí a hablar, por ejemplo, de que fulano de tal, un reconocido maestro bíblico, dice tal cual cosa, estamos quitando a Jesucristo, estamos poniendo al hombre. Incluso yo mismo, si algún día yo empiezo a dar opiniones personales, ustedes tienen todo el derecho de decirme: mire papito, mejor bájese o corrija. Pero las dos cosas no caben. Tenemos que hablar de la Biblia, tenemos que hablar de Jesucristo, no podemos hablar de otra cosa. Y aquí lo dice Pablo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El fundamento de la iglesia es Jesucristo, lo dijo Pedro, lo dijo claramente: nadie puede poner otro fundamento. Y vea lo que dice Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y vean qué importante que es esto. Cuando Pablo está hablando aquí de la piedra del ángulo, eso es porque, no sé, Pablo era constructor de tiendas, ¿se acuerdan? Y seguro tenía ciertos conocimientos de construcción adicionales. Pero en Roma se construían muchas cosas con arcos de piedra. La ventaja del arco es que no necesita ni cemento, ni arena, ni varilla. Por sí mismo se sostiene. Digamos, ellos van construyendo y al final lo cierran con una piedra que se llama la piedra del ángulo o la piedra llave.
Si yo quito esta piedra, todo se desborona, se viene al suelo. Es una piedra muy especial que sostiene esa parte contra esta parte, entonces hace así, se cierra, y en realidad el arco se sostiene por sí solo. Ah, bueno, Frank que sabe construir, lo que hay en las ruinas. Es más, si ustedes van ahora al edificio de las ruinas, si se fijan en la parte superior de cada arco, hay una única piedra que cierra el arco. O sea, vienen aquí, digamos, este arco y este arco, o semiarco, son iguales, y solo hay una piedra que cierra el arco, esa es la piedra del ángulo. Esa es la piedra que sostiene el arco. Si yo quito esa piedra, se viene al suelo. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué nos dice eso? Si yo saco a Jesucristo de la iglesia, dejó de ser iglesia. Ya no es iglesia. Llámelo como quiera. Es más, dígale iglesia si quiere, pero no es una iglesia cristiana bíblica. Ya es otra cosa. Cuando yo pongo por encima de la palabra de Dios a otra cosa, a obras, o pongo por encima a personas, o pongo por encima la denominación, es que la denominación mía, si es la verdadera religión cristiana, estoy diciendo, es más importante mi denominación que Jesucristo. Eso es lo que estoy diciendo. Y no, Pablo nos dice muy claramente cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo, que es Jesucristo mismo. Y en Efesios 4, del 15 hasta el 15 y 16, dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Jesucristo es fundamento, es la piedra del ángulo, pero además es la cabeza. Y esto es importante. ¿Qué es lo más importante en cualquier cuerpo? La cabeza. Quítele a cualquier ser vivo la cabeza y muere. Por eso es que Pablo habla así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Revisen en sus casas este texto, porque este texto dice mucho. Lo principal, que la cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia no debe ser una persona, un ser humano, Daniel Guzmán, Marvin Gómez, no puede, ¿verdad? Nino, no, Frank, no puede ser la cabeza de esta iglesia una persona. La cabeza de la iglesia cristiana bíblica es Jesucristo, y nada más Jesucristo, y no hay ningún otro fundamento. ¿Perdón? De hecho, que a los apóstoles algunos los decapitaban. Sí, bueno, por confesar que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Y algo que olvidé mencionar en Efesios 2:20, perdonen que me devuelva, no es lo correcto. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo, pero ¿qué complementa la enseñanza de la iglesia cristiana? Los apóstoles y los profetas, es decir, la Biblia. Por eso es que nosotros predicamos toda la Biblia. Por eso es que nosotros predicamos no solo de un libro en especial, o no solo un tema en especial, predicamos toda la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo, cuando se despide de los Efesios en Hechos, en el libro de los Hechos, él dice: no he rehusado daros todo el consejo de Dios. Y esa era la intención cuando hicimos el programa anual de predicación, hablar de toda la Biblia durante un año. Y el deseo de nosotros es eso, que siempre hablemos de toda la Biblia, no solo de una parte. Y aquí Pablo lo dice: sobre el fundamento de los apóstoles, los evangelios, las cartas y los profetas, el Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, por supuesto. Jesucristo es el fundamento de la iglesia y se va complementando con la enseñanza bíblica de apóstoles y de profetas. Bueno, ya hemos visto el primer punto. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. Y hemos encontrado algunas citas bíblicas que lo respaldan. De hecho, les digo, hay muchos más que estos, pero para
para que podamos comprender, damos por lo menos 3 razones de por qué Jesucristo es la cabeza, el fundamento y la piedra principal de la iglesia. ¿Quiénes forman la iglesia? ¿Qué necesito yo para ser parte de una iglesia? ¿Cómo sé yo cuál es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Y aquí también hay estereotipos y hay ideas prefijadas que son erróneas. Muchos dicen que a la iglesia cristiana no voy porque ahí solo van hipócritas, dicen unos. Y otros se van al otro lado y dicen, no, es que yo soy muy pecador como para asistir a una iglesia cristiana. Entonces se tiran al otro lado también, ¿verdad? Y otros dicen, no, es que ahí solo gente buena puede ir, ¿verdad? Como alguien le dijo a otra persona hace unos días, creo que te conté, yo en tu religión, le dijo, no a mí, sino a otra persona, yo en tu religión no quepo, porque soy un pecador. No entienden la gracia de Dios. Eso es, no la entienden. Creen que la iglesia cristiana bíblica es una religión a la cual yo acudo con ciertos requisitos, que tengo que cumplir ciertas normas. Por eso empecé como empecé, con ciertas características, con la forma en que me visto, con la forma en que pienso, con la forma en que, qué sé yo. Pero ¿qué nos dice la Escritura de quiénes está formada la iglesia? Y esto es como para que todos nosotros, ya lo he mencionado otras veces, pero lo voy a repetir, que todos nosotros demos gracias a Dios por la obra de Cristo. 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si lo dejamos hasta ahí, estamos listos. ¿Quién de nosotros es justo? Ninguno. ¿Quién de los que están fuera de este local son justos? Ninguno. Pero la Escritura es sabia. El Espíritu Santo deja todas las cosas bien escritas. Vea lo que dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es cierto. De aquí lo está diciendo, hermano, ni tengo que interpretarlo, lo dice. Y esto, oigan, aquí es la parte importante para nosotros. Y esto erais algunos. Esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es una iglesia? ¿Quiénes conforman una iglesia? Un grupo de personas pecadoras que han sido lavadas en la sangre de Cristo. Entonces, de la puerta para adentro, ¿de qué podemos jactarnos? De nada. De lo único que tal vez podríamos jactarnos, si se puede decir así, es que Dios nos ha dado la oportunidad de arrepentimiento y de conocerlo. Pero no lo merecimos. Y no lo merecemos. Es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8, 9 y 10. Y dice Pablo, es que dice, esto erais algunos. O sea, vean la clase de personas que conformaban la iglesia de Corintio, la iglesia que más dones tenía, que más dones manifestaba tener. Imagínense, donde había más manifestaciones de dones espirituales era una iglesia en la que había personas que habían sido, oiga el currículum de nuestros hermanitos de Corintio, ¿verdad? Óigalo, se lo voy a repetir: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, de los que se echan con varones, o sea, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, o sea, gente que hablaba mal de esa de boca de excusado, que decimos nosotros, estafadores. En la iglesia de Corintio había personas que habían sido así. Ese era el currículum de los miembros de la iglesia de Corintio. La iglesia que demostró más manifestaciones de dones espirituales, por lo menos registrados en el Nuevo Testamento. Vean qué increíble. Y dice así: esto eres, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados. 3 cosas importantes de las personas que conforman a una iglesia cristiana. Personas que han sido lavadas,
Hemos sido limpiados de nuestra naturaleza pecadora. Personas que hemos sido santificadas. ¿Qué quiere decir santificadas? Puestos aparte. No es que seamos santos como el estereotipo de la gente de afuera que dice es que el santo es aquel que no peca. No, al contrario. Nosotros hemos sido santificados. Es decir, Dios nos ha sacado del mundo para hacernos parte de su pueblo. Lo que ahora habló Marvin, Juan 1:12. Antes éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hemos sido santificados. La palabra santificar significa poner aparte. No es que no pecamos, no, es que Dios nos tomó de aquí y nos puso aquí. Eso es santificar en el contexto bíblico. Nos apartó por su gracia. Por la fe en Cristo, dice Juan 5:24, hemos pasado de muerte a vida. Gálatas 2:20 dice que ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. 2 Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas. Eso es santificación. Pero el currículum de nosotros era este. El currículum de la gente de la iglesia de Corintio era ese. Pero un día recibieron gracia y fueron puestos aparte. Fueron lavados, fueron santificados y además, dice, fueron justificados. ¿Qué quiere decir la palabra justificados? Hechos, declarados justos. Y uno podría pensar, pero yo justo, si yo todavía peco, si vieran mi pensamiento, si vieran lo que a veces yo hago a escondidas, ¿verdad? Lo que decía usted ahora, Martín, ¿no? Pero sin embargo, bueno, voy a terminar la frase porque habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué nos hace justos? Nuestra fe en Cristo. Dios nos ve justificados. Dios ve resuelto el problema del pecado original en nuestras vidas por medio de la fe en Jesucristo. Eso hace la diferencia. No que seamos mejores que los que están afuera. Es que los que estaban afuera aún o no han escuchado el mensaje del Evangelio o lo han rechazado. No hay términos medios. O no han escuchado o lo rechazaron. Definitivamente no hay término medio. Los que estamos acá somos aquellas personas que estábamos afuera, que hemos depositado nuestra fe en Cristo y hemos recibido santificación, justificación y hemos sido lavados. ¿Cómo? En el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios, es decir, por el Espíritu Santo. O estando adentro, compararse uno, como dicen ustedes, si es solo por la gracia de Dios. Exacto. Por eso es que no cabe ningún orgullo. Por eso es que no cabe ninguna soberbia una persona que se dice cristiana. Al contrario, cuando uno reconoce su propia naturaleza pecadora, que únicamente ha sido por gracia de Dios que uno lo ha reconocido como su Salvador personal, pucha, lo menos que puede hacer es compartir con otras personas el mismo mensaje. Es lo menos. Porque ¿qué es lo que ocurre con las personas que no lo han recibido, que están muertos en sus delitos y pecados? Efesios 2, 1 y 2. Por eso es que estamos insistiendo tanto en el camino de salvación. Por eso es que hemos estado insistiendo tanto en la importancia de tener cierto dominio para compartirle a otra persona su estado espiritual sin Cristo y el estado espiritual con Cristo. Y cuál es el camino para pasar de aquí a aquí. Pero esa es la conformación de la iglesia de Cristo. Pecadores, lavados, justificados y santificados por la sangre de Cristo. Nada más. No tenemos ningún mérito. No tenemos ninguna ventaja superior a nadie más. Dios nos toma así tal cual estamos en el mundo. Y Dios nos da el mensaje y nosotros decidimos creer o no. Cuando creemos, como dice Romanos 10:17, cuando creemos, recibimos justificación, santificación, redención y somos lavados en la sangre de Cristo. Pero eso éramos. Eso era la iglesia de Corintio. Eso eran los miembros de la iglesia de Corintio. Entonces la iglesia cristiana bíblica no es una reunión de personas que no pecan. Por eso es que lo digo yo, todo lo contrario, es una reunión de personas que reconocen que son pecadoras y que necesitan de la salvación de Cristo. Que necesitamos la salvación de Cristo.
que necesitamos ser edificados, como dice el apóstol Pablo, sobre el fundamento de los apóstoles, profetas y sobre el Señor Jesucristo. Necesitamos alimentarnos, necesitamos todos los días, todos los domingos, todos los miércoles ser alimentados y además participar de los estudios bíblicos. Porque necesitamos alimentarnos, como dice Pablo, ser sobreedificados. Ya el fundamento está puesto, Cristo, en la vida de cada uno de nosotros, el fundamento está puesto. Cristo, nuestra fe en Cristo está puesta, ahí está. Pero tenemos que empezar a construir sobre eso. ¿Pero qué vamos a construir? Tenemos que construir sobre la palabra de Dios. Dice también Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso es que no es tan importante cuántas personas vienen a la iglesia, porque al fin de cuentas es el Señor que va añadiendo. Añade a Nino, añade a doña Mireya, añade a Charo, a Francisco, a Rachel, que hoy no vino, etcétera. Añadirá a otros. Y nosotros no podemos caer en el juego, y eso lo digo por mí, no podemos caer en el juego de ver cuántos le llegan a la iglesia del pastor fulano y cuántos llegan aquí. No podemos caer en ese juego, porque al fin de cuentas dice Hechos 2:47 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios tiene un propósito con la iglesia. El propósito con la iglesia cristiana, la verdad, es diferente, probablemente, el propósito final es a la iglesia cristiana Palabra de Vida ahí en San Blas, por ejemplo, una que conocemos. El mensaje puede ser el mismo, pero los propósitos son diferentes. Ya, a nosotros nos tocará evangelizar ciertas zonas, a ellos les tocará evangelizar otras zonas. Yo me acuerdo de una vez un pastor, Ignacio, que no lo conocía, ¿verdad? Todavía no lo conocía, y me llama por teléfono y me dice, vea pastor, soy el pastor Ignacio Navarro de la iglesia tal, es que nosotros tenemos un plan de evangelización y yo sé que ustedes están ubicados en tal lugar, queremos ir a evangelizar a X zona. Le pregunto, por si ustedes están evangelizando ahí, no ir nosotros. Vea qué interesante. Él comprendía perfectamente que el propósito de la iglesia de ellos no necesariamente es el mismo propósito de la iglesia nuestra. Entonces él, antes de ir a evangelizar o a predicar donde nosotros estuviéramos predicando, mejor pregunta primero. Él tiene claro cuál es el área de la iglesia de ellos. Y nosotros tenemos que tener claro cuál es el propósito. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro que el Señor añade cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí llegarán un X número de personas, a otras iglesias van a llegar más o van a llegar menos. Pero llegarán, porque el Señor los envía. Y es una cosa que nosotros tenemos que comprender, de quiénes está conformada la iglesia de Cristo. ¿De pecadores? Sí. Es lo primero que tenemos que reconocer. Somos pecadores, lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Pero qué? Pero además el Señor nos envió aquí, a este lugar. A mí no me envió a otro lugar, a Beatriz no la envió, a Fran ha estado en algunos lugares, pero él está aquí hoy. Y bendito Dios de que ellos estén aquí hoy. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan para Charo, tiene un plan para Francisco, y el plan es que estén aquí hoy. Y el Señor tiene un plan, lo tuvo para Rachel, que hoy 18 viniera, y Marco, que vino hoy 18, y etcétera, y otras personas, muchas que han pasado por aquí. El Señor añade a las personas, esta muchacha, su nieta, que ahora pasó, ¿verdad? El Señor tiene su plan. Y debemos confiar en los planes del Señor. Debemos depositar, y tiene que ver con la oración. Cuando yo oro, espero que Dios conceda mi petición o que se haga la voluntad de Dios. Ojo, vean la diferencia. Y por más buenas intenciones que yo tenga en mi oración, porque yo creo que nadie ora por cosas negativas, ¿verdad? O sea, yo puedo tener un enorme deseo de que X personas reciba al Señor Jesucristo,
pero tal vez no es el tiempo de Dios. En su momento será. Yo puedo tener el deseo de que muchas personas más que yo conozco se congreguen en esta iglesia, pero no vienen. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es diferente, o no es el momento de Dios, como nos decía Marvin ahora. Claro que yo le digo a Beatriz, ¿sabes? Si uno quisiera estar botando paredes aquí a los lados para ir metiendo más gente, ¿verdad? Más gente, y llegar hasta la esquina, ¿verdad? Decirle a los otros locales de al lado que se retiren porque necesitamos espacio. Claro que ese es el anhelo del corazón de todos nosotros, estoy seguro que sí. Sí. Hay palabra en la Biblia, en Apocalipsis, que dice que los hombres querían sembrar, pedían por sembrar. Entonces, Dios les concedió la petición. El otro no sembró. No, el otro no va a preparar. No preparó. Parte de que lo escuchó, ¿verdad? Señor. O sea, hay que preparar el terreno y sembrarlo y el Señor es el que hace el crecimiento. Así es. Bueno, lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, el crecimiento lo da Dios. Así es, en su momento, en su voluntad, porque Él tiene el plan. Eso es otra cosa, el plan es de Él, el plan no es mío. El plan no es lo que nosotros pensemos, el plan es el plan de Dios. Lo que debemos hacer, nuestra actitud debe ser estar dispuestos a acatar el plan de Dios. Eso debe ser nuestra actitud. Bien, voy a nada más introducir el tercer punto, que nos vamos a llevar más de 2 reuniones porque ya son las 11:30 casi. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué está la iglesia aquí? ¿A qué venimos? Sí, pero venimos porque el domingo a las 10 tenemos que venir a la iglesia y ya después nos vamos cada quien a sus ocupaciones. Y la pregunta que usted le hacía a aquel hermano, Sí. ¿qué viene al culto? Bueno, sí, el que yo le hice, creo que Nino bueno, ustedes 4 no estaban cuando es, que a un hermano en Cristo, que yo conozco desde hace muchos años, le pregunté un día, mira, ¿vos para qué vas, a qué vas al culto? ¿O por qué vas al culto? Le digo yo. Se quedó pensando así, nunca me había hecho esa pregunta. ¿Sí? Y mucha gente no se ha hecho la pregunta. Mucha gente no se ha hecho la pregunta. ¿A qué vamos al culto? Doña Isa. El pastor Chin dice que uno tiene que venir al culto con la mente puesta en que Dios está ahí, que la palabra que se está poniendo ahí es la de Dios. Así es. Así es, y lo repito, ya lo dije, lo he dicho otras veces, no es porque sea yo, no es porque sea Marvin, o no es porque sea Bolívar. Como dice Pablo, nosotros somos mensajeros nada más. Nosotros somos mensajeros. Tenemos que construir sobre el fundamento que es Cristo, que es lo que hemos hablado. Y sobre edificar sobre Jesucristo, sobre los apóstoles y sobre los profetas. La palabra dice que cuando vayamos al culto, que vayamos a oír más que orar. Así es. Y yo, menos personalmente, yo vengo a la iglesia porque estoy agradecido con el Señor por lo que ha hecho primeramente en mi vida. Amén. En segundo lugar, para aprender, para escuchar la voz del Señor, que es lo que Él quiere que yo haga. Así es. Y vea, también quitémonos estereotipos. Nosotros, los que venimos a la iglesia, que hemos creído y hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos pecadores, ya lo hemos visto, lo hemos leído, y nuestra propia conciencia nos da testimonio de que somos y seguimos siendo pecadores. ¿Cuál es la diferencia? Lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesucristo. Y ahí es donde viene lo que dice Nino, la importancia de ser sobreedificados, de recibir más formación, de recibir más conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que apuntar hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice Pablo en Filipenses 3, que tenemos que seguir creciendo, porque olvídese, nuestra naturaleza pecadora va a seguir viviendo en nosotros. Romanos capítulo 6 y 7, el apóstol Pablo dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con la mente yo quiero servir a Dios. ¿Y quién no quiere servir a Dios? Con su mente, o sea, que en su mente no piense
quiero servir a Dios, pero con el cuerpo, dice Pablo, sirvo al pecado, porque hay un conflicto. Y Gálatas también, capítulo 5, nos hace ver de ese conflicto que hay entre mi deseo de agradar a Dios y el cuerpo que me lleva a pensar o a hacer otras cosas que no debo hacer. Por eso es que necesitamos ser alimentados continuamente por la palabra de Dios. Y hemos vivido en nuestra vida en este mundo, hemos visto y hemos vivido a gente que se ha apartado de su relación con Dios y cómo se van alejando cada vez, cómo su crecimiento se detiene e incluso a veces retroceden en su fe. Lo hemos visto. O sea, no es que me han contado, lo hemos visto. Cómo el mundo entra en las personas que se apartan del Señor. Cómo el mundo entra en aquellas personas que se apartan de la comunión con la iglesia. Lo hemos visto, no es que nos han contado. Y no digo que no sean creyentes, probablemente son creyentes. Pero se alejan, se distancian y empieza a meterse el mundo y empieza a meterse otras opiniones. Y entonces, entre más lejos esté yo de esta Biblia, más cerca voy a estar del pecado. Es la verdad. Esa es la pura verdad. El pecado no deja del Señor. ¿Perdón? El pecado no deja del Señor. El pecado lo aleja a uno del Señor. Y si uno se aleja del Señor, el pecado se empieza a meter. Lo hemos visto. O sea, no es algo que... Es más, y estoy seguro que ustedes pueden dar testimonio a algunas personas que conocen, que son creyentes, que se apartan y su vida ahora es gris. Y hasta uno mismo. En vez de ser, sí, bueno, hasta uno mismo le ha pasado, es muy cierto lo que dice María. Y ha tenido ganancias, no, pérdidas de todo. Ajá. Es muy cierto, muy cierto. Por eso la importancia del culto, lo que bien dice doña Isabel, que ha aprendido el pastor Chim, y benditos sean esas enseñanzas. Vean, la importancia del culto, repito, no es porque se llama Marvin, Bolívar o yo, que somos los que habitualmente predicamos acá, es porque es la palabra de Dios a la que le debemos prestar atención. Es porque no solo tenemos que escuchar, sino que también tenemos que transmitir. Y nada más dejo la introducción del punto 3, la misión, ser testigos con alcance mundial. Aunque nos parezca raro, ser testigos con alcance mundial. Hechos 1:8, el versículo con el que empezamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Este es el llamado a la iglesia. Este es el llamado a la iglesia cristiana bíblica. Ser testigos, no solo aquí, sino hasta lo último de la tierra. Hasta donde el Señor nos lleve. Y nada más dejo introducido este tema para continuar en la próxima vez que hablemos del tema de la iglesia. Pero pensemos muy bien que la iglesia cristiana bíblica debe sustentarse sobre el fundamento que es Jesucristo. La iglesia cristiana bíblica está compuesta de personas pecadoras que han sido lavadas, justificadas y santificadas por el nombre del Señor Jesucristo. Y pensemos que la iglesia cristiana bíblica ha sido llamada a predicar el Evangelio, no solo donde estamos, sino hasta el fin del mundo, hasta donde el Señor nos lleve. Un amigo mío tiene una expresión que me gusta mucho. Cuando él ora más o menos así, dice: Señor, que yo pueda influir en el metro cuadrado que me toca a mí. Que yo pueda influir con tu evangelio en el metro cuadrado que a mí me toca. Haciendo ver que alrededor nuestro siempre hay personas. Y él lo que desea es que en ese grupo de personas que están cerca de él, por eso él dice el metro cuadrado, poder influir con el evangelio. Poder transmitir el evangelio. Y que siempre sea así también en nuestras vidas. Que en el metro cuadrado que a nosotros nos toque, que podamos influir con el evangelio de Cristo. Amén. Marvin nos va a guiar ahora con un himno que tiene que ver con esto, del servicio en la obra de Dios. Voy a poner la cámara. Sí, señor.
trata sobre la iglesia, trabajar para el Señor, anhelo trabajar para el Señor. Muchas veces uno anhela, pero no da el paso. Y es cuando uno se dice, bueno, el anhelo Dios lo permite y Él lo cumple. Llega su momento en que tiene que trabajar uno para el Señor sin compromiso, ¿verdad? Porque a Dios no le agrada que a la fuerza nada. Y como lo decía Nino, agradecido con Dios, Él viene al culto. Y si lo vemos es bendición, porque vamos a llevar bendición para nuestro alma y también para toda la semana, hasta para nuestras familiares, porque nos dice, si no se vea. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a orar para dar por terminado el servicio del día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la salvación que es por la fe en Jesucristo, Señor. Habiendo, Señor, estado apartado de ti, nos has hecho cercanos, Señor, por medio de la fe en Cristo. Señor, cuán inmenso es tu amor, cuánto has amado al mundo que entregaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en ti crea, Señor, reciba salvación, reciba perdón de pecados, Señor, reciba vida eterna, Señor. Bendice, Señor, este día, bendice, Señor, esta semana. Provee para las necesidades de cada uno de nuestras familias, Señor, y los que nos están escuchando, Señor, también. Pero sobre todo provee salvación, Señor, perdón de pecados en Cristo, Señor, para que las personas puedan abrir su corazón y recibir ese gran regalo, Señor, que es la salvación, que es el perdón, Señor, que es la vida eterna, Señor. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.